Pues muchas gracias, Armando. La verdad es un placer aquí estar en este marco de la Feria Internacional del Libro. Hoy, pues que ahora lo digital se impone, me encanta pensar que podemos extender la feria a otras fechas y estar aquí en esta conversación. Para mí es un honor entablar esta conversación, presentar Destierros de Gabriela Riveros. Bueno, yo tengo una relación larga y afectuosa, entrañable con Gabriela, primero porque, bueno, coincidimos en la carrera de letras, pues leyendo al Quijote, siendo alumna, siendo Gabriela alumna de la carrera de letras. Gabriela ya había estado en talleres literarios y muy exitosa en preparatoria. Me acuerdo también de Tiempos de Arcilla, pues de haber presentado Tiempos de Arcilla. Y en fin, Gabriela ha crecido muchísimo, es una escritora, es profesora de escritura creativa, creo que muy exitosa en sus proyectos. Y quiero decirte, Gabriela, que me gustó mucho la novela. Estuve prácticamente abducida por ella. Hay una historia que cuentas, hay una multiplicidad de historias que cuentas ahí que duelen en muchos sentidos. Es una novela que duele bastante. Y quisiera, pues, no sé si nos va a dar esta hora para preguntarte todo lo que quiero preguntarte y para hablar de todos los temas que la novela convoca. Bueno, en principio traigo nada más un pequeño, una pequeña descripción, pero sí, la verdad quiero que hables tú porque creo que lo importante es tu voz y lo que tú tienes que decirnos. En principio, y hablando de manera general, observo que tú inscribes tu novela en su tradición gloriosa, es decir, la historia individual o una serie de historias individuales, porque a fin de cuentas es una serie de historias individuales, no podemos hablar de una sola historia individual, sino de varias voces, de voces plurales, de historias plurales, de generaciones de mujeres, enmarcadas también en un momento o en diferentes momentos históricos, sociocultural, económicos, políticos, que a fin de cuentas también son uno solo, porque son los de un país que es México, ¿no? Y este contrapunto entre la historia individual y el marco social, bueno, esto sucede en la gran novela del siglo XIX, que nuestros escritores en América Latina, pues, transforman, digamos. Pienso justamente en Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, que es un referente en tu novela, y creo que es algo importante que hay que señalar, es esta idea que tú misma mencionas al final de la novela como un saco costal donde todo cabe, música, pintura, fotografías, documentos, quiero remitirme a ello de alguna manera, porque a fin de cuentas, para hablar de la novela evoco dos imágenes. La primera, cuando se habla de Jiménez, Chihuahua, de ese tiempo histórico, de la historia, ¿sí? La imagen más clara, esa especie de espejo ficticio, es Macondo. Macondo de Cien años de soledad, es esa imagen de la destrucción de Macondo al final de Cien años de soledad, es ese Macondo que se va convirtiendo en polvo, ¿no? Con ese viento que lo va destruyendo todo. Ese es, digamos, con la imagen que me quedo para hablar de la parte histórica, ¿sí? Ya me voy a remitir a ella, de hecho, porque me pareció muy interesante. Y luego, también en la parte más de las historias individuales, de esa suma de historias individuales de mujeres, porque hablas de muchas mujeres, que a fin de cuentas, al final uno puede decir que se conjugan esas historias en una sola o en múltiples historias, donde la identidad individual pues que es muy porosa. Pero bueno, la imagen del óleo de Remedios Varo, Roulotte, ¿no? Caravana. Ya me voy a remitir a esa imagen porque creo que también explica esas dos imágenes en mi lectura, explican, de alguna manera le dan un sentido a la novela. Y para que
para empezar a hablar de ella, quiero decirte que, bueno, termino la novela con desazón, con dolor, aunque no es una novela también eh, nostálgica, cuestionadora, que nos dice muchas cosas. Gaby, ¿qué quisiste contar? Si nos, digo, no tenemos nada, ¿verdad? Pero pero me gustaría empezar así. Traigo muchas notas, muchas citas de tu novela, pero quizá para como marcar un inicio, es una pregunta muy general que nos puede ayudar y justo estas dos imágenes que sintetizan la novela. Bueno, primero pues quiero dar las gracias al TEC de Monterrey, a este programa de la Feria del Libro que estaríamos cumpliendo ya 30 años y que bueno, pues a partir de ahora con esta pandemia y con estos nuevos formatos, bueno, podemos estar aquí. Quiero agradecer a Armando que año tras año pues hace todo este esfuerzo para que estemos aquí y aquí nos está acompañando el director de la Feria del Libro. Y bueno, y por supuesto, Inés, te quiero agradecer a ti profundamente. No sabes qué emoción siento de estar hoy presentando la novela contigo. He de decir que yo quería que estuvieras en la primerísima presentación, pero vivías fuera, que fue cuando se acababa el verano el año pasado, todavía no vivías en Monterrey, y luego en la Feria del Libro, y pues andaban en un congreso en Sudamérica. Después ya dijimos la tercera es la vencida y entonces teníamos en marzo, ¿verdad? Programada en la One Leer y casualmente un día antes de la presentación empieza la cuarentena, tuvimos que cancelar un día antes, entonces ya decía yo, no más falta que se caiga el wifi o algo, ¿verdad? Pero bueno, por fin se nos hace, estoy muy emocionada. Pues he tenido otras presentaciones y todas con mucho cariño, pero para mí esta era algo muy especial, poder estar contigo. Bueno, muchas gracias por acompañarme una vez más, porque sí, definitivamente me has acompañado a lo largo de más de la mitad de mi vida. Desde que la vida me dio el privilegio de poder ser tu alumna, no nada más en una clase, sino en varias clases, venías llegando de tu doctorado de Pensilvania y nos hablabas de Fernando del Paso, que habías hecho tu tesis. Fui muy afortunada de ver desde Don Quijote, primero Sueño, de Sor Juana, luego la literatura latinoamericana. Además, bueno, me acompañaste presentando mi primer libro en aquella sala mayor de rectoría, siempre generosa, diciendo a todo que sí. Y bueno, además fuiste mi profesor en la maestría, fuiste mi sinodal de tesis en aquellas tardes en donde entrelazábamos las conversaciones de tus niñas chiquitas con su leotardo y su paleta y nosotros hablando de Bakhtin y todo esto. Y bueno, desde entonces pues me acompaña tu ejemplo, no nada más como profesora en el tecnológico, damos mucha importancia al profesor inspirador, pero tú vas mucho más allá, Inés. No nada más como profesora, investigadora o una profesionista súper exitosa, sino como el ejemplo que ha sido tu vida, siempre inteligente, alegre, siempre tu carcajada franca, generosa, honesta y bueno, firme, porque una maestra estricta, he de contarles a quienes nos escuchan, muy valiente y muy comprometida, tus editoriales, tu temple, ¿no? Bueno, has dejado una huella muy importante, no nada más en mi generación, sino en las generaciones que están ahorita con los alumnos o con las personas que te leen. Ayer que mandé la invitación, mucha gente me decía, qué padre, yo también fui alumna o Inés fue mi asesora. Hay toda una comunidad que te aprecia. Y además, algo muy importante es que yo creo que nos has dado el testimonio de que las mujeres sí podemos desarrollar una vida profesional y tener una vida familiar. Y eso es algo súper alentador y súper importante para esta generación. Y bueno, eso representas y eso vives. Me llena de orgullo que seas ahora vicepresidenta de Inclusión, Impacto Social y Sostenibilidad. Eres la mujer con el cargo más alto en todo el sistema tecnológico y me da mucho orgullo y siempre que te veo me llena de gusto. Y además no solo eso, sino que aún así encuentras siempre un lugarcito para leer los libros de tus exalumnos o para tomar un cafecito y para platicar nuestros proyectos con los colegas, con tus amigos. Entonces, yo realmente valoro, admiro muchísimo todo esto y siempre nos escuchas, además. Justo ayer, una poeta a quien quiero y admiro mucho, cuando supo que tú estarías conmigo, me dijo, esto me contestó:
Inés es un prodigio de mente y de alma. Eso fue lo que me respondió. Y dije, bueno, pues sí, creo que no habría mejor manera de resumir a Inés. Entonces, bueno, muchas gracias Inés, de veras, por estar hoy aquí conmigo. Ya se me hizo. Y bueno, pues aquí acompañándome una vez más. Entonces, bueno, voy a irme por donde me preguntaste que qué fue lo que quise decir en esta novela No, que es bueno, o sea, de rompecabezas. Pues mira, la novela es una novela que, que me tomó muchísimos años escribir. Yo a fines de los 90 tenía la intención de hacer una novela. Por primera vez, tú sabes que lo que yo escribiera cuento, era lo que se me daba de manera más natural después de Ciudad Mía. Y sí, más o menos en el 95 tuve ya como esta idea, como este impacto de te llega algo como más vasto al cuerpo, más personajes, más lugares, más cosas que quieres conjuntar. Y tengo por escrito pues ya un esbozo de una mujer latinoamericana con un pasado indígena así como nebuloso. Este bombazo de París ya estaba, el Requiem de Mozart ya estaba, los Rarámuris, todo eso está apuntado desde fines de los 90, incluso algunos fragmentos que han permanecido tal cual. Sin embargo, la pregunta de qué quería yo contar, quizá en ese momento no lo sabía, porque pues es una especie de proceso, por un lado, intuitivo. Y sí quería contar muchas cosas. El grado es que, o sea, el asunto es que, por ejemplo, en 2013, que me puse a juntar todos estos retazos que tenía, pues daba como para más novelas. Tuve que dejar fuera material porque tenía muchos archivos con muchas versiones. Sin embargo, cuando ya me puse a armar y a decir, bueno, no nada más importa la prosa poética, hasta esta Julia tiene que tener una historia, y fui armando una historia que el lector pudiera seguir y que fuera como el pretexto para llevarlo por muchas emociones, por muchos caminos, por muchos contextos, paisajes. Quizá sí tuve la vaga idea de que yo quería hacer una novela de muchos tonos de grises, una novela que pusiera en palabras las cosas que se quedan desterradas de las historias personales, aparte de personas que tienen vidas anodinas, o sea, ordinarias, personas como nosotros, o sea, como los seres comunes y corrientes, no las personas que tienen estatuas o que salen en los libros. Y por otro lado, también contar las historias que se quedaron fuera de la historia con H mayúscula, ¿no? Esa historia que te enseñan en la escuela pero que la gente te cuenta estas otras historias. Y no nada más eso, sino también en la gama emocional. O sea, mis personajes no son ni buenos ni malos, ni policías ni ladrones, ni narcotraficantes, o sea, quería yo contar como esa gama de sombras. Por un lado, pues sí sentía que era un reto, porque yo decía, ¿y a quién le va a interesar una novela en donde la señora hace muchas vueltas por la tarde y está pensando qué verduras va a cocinar al mediodía? O esta mujer que tiene que levantarse súper temprano, hacer la terapia a su bebé, tener varios empleos, tomar un camión o una depresión o una serie de sucesos que pudieran, pues no son una aventura, no son algo por resolver. Entonces sí, de pronto decía yo, bueno, pero yo quiero hacer una novela con ese material que es claroscuro. Quizá esa era mi directriz, y quizá eso era lo que le quería dar voz. Como dice el epígrafe de Sor Juana ahí en el capítulo 2, que dice que pues no es que no tengamos que contar algo las mujeres, sino que ya en su siglo ella dice es que no hemos encontrado la voz para decir, y no nomás las mujeres, también los varones, o sea, esas cosas que no han encontrado la manera de contarse. Fíjate, Gaby, que sí lo logras, porque justa parece que nos telepateamos. Primero, esta es una novela lograda, es una novela que debemos leer. Y quiero retomar esta idea que tú tienes, por eso surgió mi pregunta, esta conjunción de sombras, ¿no? ¿Cómo rescatas todas esas sombras, todo aquello que se queda rezagado, excluido, que no se cuenta en la historia con mayúscula, o bien, bueno, también en esas
¿Qué sucede con esas vidas que no son las grandes vidas de las que vale la pena hablar, ¿no? Y justamente pensé en ese epígrafe 2 de Sor Juana, tengo aquí varias cuestiones, en las que, en las que ella habla, dice Sor Juana, y habla del silencio, es decir, el silencio no es que no obedece a que no hay nada que decir, sino que no caben las voces lo mucho que hay que decir. Justamente el tema de la voz, cómo encontrar esa voz, cómo encontrar esas voces. Y de nuevo, pues el silencio, porque sí el silencio tiene pues un peso en tu novela, un peso claro. Y de nuevo regresas a otro epígrafe más adelante de Cristina Rivera Garza. El silencio es la burla perfecta de la razón, ¿no? Otra manera de decir, bueno, una manera de contestar, una manera de responder es el silencio también. El silencio en ese sentido también puede ser transgresor. Y termino, o sea, digo, esta elaboración con ya una cita de la novela en la página 302, en donde el personaje de Julia dice, en algún momento de mi adolescencia formulé la ley del embudo. Cada uno de nosotros somos un embudo. La parte abierta la compartimos con quienes nos rodean sin problema. Conforme uno se desliza hacia el interior de la persona, el círculo se cierra y cada vez hay menos con quienes compartir lo que somos. Al final, solo quedamos nosotros mismos. En lo profundo no cabe nadie más. Hay una parte nuestra en la que siempre estaremos solos, ¿no? La ley del embudo es la ley de la vida. Me llegó mucho esta frase porque conjuntada aunada con lo que citas de Sor Juana, con el epígrafe de Cristina Rivera Garza, bueno, a fin de cuentas, ¿qué quisiste contar o qué quisiste no contar? ¿O qué historias íntimas uno tiene en la vida que no cuenta, que se quedan en lo más profundo, que se tienen que quedar ahí? Y bueno, y esto es solamente aquello que puede salir a la superficie. Me pareció fascinante porque sí hay un juego, hay una reflexión muy profunda, pero también esa tensión entre el qué decir y qué callar, que me pareció fascinante. Bueno, quiero empezar y te digo, a ver si nos va a dar la vida, Gaby, porque hay mucho que decir. En ese sentido, pues la virtualidad no nos va a ayudar. Pero bueno, yo quiero empezar por la parte macro, que realmente pues es la historia, esas historias que se quedan excluidas, que a mí me dio muchísima curiosidad. La novela me invitó a estar hurgando, ya hablaremos después fuera del Zoom de esto y ya te contaré por qué y las cosas que encontré. Y de nuevo, esta Jiménez, Chihuahua, la historia de Jiménez, Chihuahua, que está a lo largo de la novela, ahí está, ¿no? Evidentemente, aquí ya he mencionado a Gabriel García Márquez y quiero aclarar, a ver, no, las etiquetas, la verdad, ya a estas alturas de mi vida, pues no, yo observo que no sirven de mucho. Yo no estoy hablando tanto de una influencia o no, sino de qué manera se conecta tu novela con esa imagen del Macondo destruido. Porque de alguna manera lo observo yo, es esa lectura de Macondo y de esas últimas páginas de la novela de 100 años de soledad. Es lo que lo que le permite a Julia entender su situación y su vida en Jiménez, ¿no? Cómo ese Jiménez, Chihuahua, también puede ser concebido, y voy a citar la novela, como una fantasía exótica que en mi pueblo aislado y polvoriento, donde todo es color sepia, ¿no? Ahí está también, o sea, cómo es retomado, cómo puede ser literaturizado una ciudad que no ha sido literaria o que no es digna de lo literario, que no entra en el canon de lo literario y tú haces que aparezca ahí, ¿no? Y de nuevo dices, me parece extrañísimo, bueno, dice Julia, ¿sí? Esa voz, ¿no? Me parece extrañísimo que alguien sepa de la existencia de ese pueblo que ha permanecido al margen del desarrollo y la modernidad. Algunos me dicen riendo que ese es el pueblo que se negó a morir. ¿No? Un poco, ¿qué pasó con esa ciudad?
una ciudad a medias de lo rural y lo urbano, que se queda en esa mitad, que se queda en ese camino, una población que se ha mantenido igual, a pesar de que hoy tiene calles pavimentadas, en fin, de verdad, quiero hacerte muchas preguntas de Jiménez, o sea, de cómo fuiste armando, no tanto el Jiménez histórico, que puede ser revisado desde la crónica, aquí hay algo mucho más, o sea, cómo entra una ciudad desde la subjetividad, desde lo vivido, de qué manera alguien que ha vivido ahí interioriza su historia y es capaz de articularla. Eh, pues una ciudad que se llama, bueno, fundada en 1754, bueno, un presidio de Santa María de las Caldas, la Hacienda de Dolores, en fin, toda una historia que pasa por ahí. Bueno, esa es mi primera pregunta, nada más a partir de esas citas, ¿cómo se fue construyendo en la novela? ¿Cómo fuiste construyendo esa voz y esa ciudad desde donde hay, bueno, en la que hay una historia que nadie conoce? Sí. Ay, he pensado tantas cosas mientras te escucho. Bueno, mira, voy a comentar algunas cosas de las que hablaste y ahorita me centro a hablar en Jiménez. Por un lado, hablaste de los silencios y algo que creo que está en la novela es lo silenciado, o sea, aquello de lo que no podemos hablar. Y fíjate que la portada de la novela, cuando me la mostraron, pues parece estas portadas de Lumen que tienen un fondo blanco, pero en realidad es una página en blanco. O sea, ya desde aquí está la referencia a lo que no puede ser dicho, lo que no se ha contado y que por lo tanto pues se queda como volando, se olvida, ¿no? Y bueno, todo lo que me dijiste de la ley del embudo en esa soledad en que quedamos al final, y pensaba ahora incluso hasta en las redes sociales, ¿no? Cómo se elige, qué se muestra y qué compartimos, y luego en el fondo estamos en ese desierto, que no nada más es un paisaje, sino también es un desierto interno el que tiene Julia, ¿no? Y luego ahorita hablando de Jiménez, de ese Jiménez que además también es periférico, como casi todos los personajes y los sentimientos y los sucesos que están en la novela, fíjate que bueno, esto sí tiene que ver con un tema personal. Mi papá nació en Jiménez, Chihuahua, este pueblito. Yo todas mis vacaciones las pasaba ahí y vengo de una familia en donde nada más es mi papá, mi tía Conchita, que sale mencionada en la novela, la profesora del pueblo. Ella no tuvo hijos, y no tengo primos hermanos, no hay descendencia ya. Mi papá se vino para acá. Bueno, tú también te has de sentir familiarizada porque es la zona del accidente es la zona de Torreón y para ti también son paisajes y territorios conocidos. Toda esta zona de desierto, el famoso bolsón de Mapimí. Entonces, fíjate que a mí me intrigaba mucho desde niña, me gustaba mucho escuchar las historias, pues el pueblo era, yo te decía, pasaba ahí todas mis vacaciones y era un mundo, un universo totalmente diferente a lo que yo vivía en Monterrey, desde los colores, de cómo conviven las personas, cómo se percibe la realidad, ¿no? Dice la novela, pues aquí te tomas un vaso con leche de leche y sabes que está la vaca, ¿no? Y acá los niños de ciudad no saben que eso sale de una vaca, por decirte, ¿no? Lo mismo sucedía con el narcotráfico, como se menciona en la novela y todo esto. Entonces, bueno, pero por otro lado, definitivamente, pues también aquí en Monterrey me contarían las historias de la familia materna, pero lo que me sucedió con Jiménez es que era algo en vías de extinción, o sea, era algo inmutable. Por ejemplo, la casa de mis abuelos nunca cambió ni un vaso, o sea, siempre era idéntico, porque además no había más primos que movieran eso, o sea, si tú dejabas algo ahí, dentro de 3 meses que volvieras iba a estar ahí. Y es esta casona que sale en la novela, tal cual, todos estos armarios que se describen con esas cosas que han estado ahí por generaciones. Hace poquito publiqué unos videos en donde yo leo fragmentos de la novela y pongo fotografías de todo lo que voy mostrando ahí, las rosas que están en los patios, el pozo, la higuera, el hall, todos estos detalles.
Entonces, de alguna manera, la ciudad representaba, como se explica ahí, pues este dinamismo en donde uno se va armando a uno mismo como si fueras diferentes personas, el de la infancia, el de la juventud, vas cambiando, vuelves a Jiménez y todo permanece idéntico, como que ahí puedes reunir. Yo creo que sí había en mí, pues, esta nostalgia de que que dicen, tú eres el último eslabón de la memoria, es que mi familia se va a terminar, queda nada más mi tía Conchita y parientes más lejanos. Pero cuando yo cuento esta historia y voy a digo, no esto que te estoy contando, sino lo que está contado en Destierros, y llegan los lectores a las presentaciones, se acercan y me dicen, yo crecí en un pueblo en Tamaulipas y es que es la historia de mi pueblo. Yo crecí en un pueblo, o sea, incluso en otros países sucede lo mismo, que estos pueblos en donde las personas migraron, en donde las personas se fueron hacia ciudades más grandes que apostaron más por la tecnología, por decir, y se van quedando más como pueblos fantasmas. Bueno, y no se diga de Parral, de Delicias, de todo, Camargo, toda la zona que rodea ahí, pues de alguna manera sienten esa nostalgia de que también se salieron porque se fueron a estudiar la prepa o la carrera y nunca volvieron al pueblo, y esos pueblos se están volviendo pues cada vez pueblos de gente mayor, ¿no? No sé, creo que el tema de Jiménez tiene mucho que ver con eso, con la nostalgia, con que tengo más muertos que vivos ahí. Me queda una tía y voy al panteón y ahí están todos mis antepasados cuidadísimos, como describe Julia. Cada semana van al panteón y ahí están los tíos, los abuelos, los bisabuelos, todos. Y bueno, pues yo creo que un poco es esa nostalgia de contar eso. Y en efecto, yo también digo, yo vengo de Torreón y más allá pensar en algunos pueblos mineros de Durango, por ejemplo, Sí. de donde hay algunos parientes míos, o de Chihuahua, bueno, de Vaso Chiconuta, ¿no? Del norte, Baja California, Sonora, etcétera, ¿no? Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua. Pero algo que yo quiero resaltar, porque bueno, no quisiera no decir algunas generalidades que son ciertas, por ejemplo, lo bien que trabajas la descripción, la manera tan acertada en que logras como escritora conectar la geografía con la subjetividad, me parece muy importante porque algo que quiero resaltar es que esta no es una descripción eh, geográfica, tal cual. No, no hay esa exterioridad, sino que es una experiencia, una geografía vivida desde una subjetividad y desde ese estar ahí es donde describe el personaje, donde el personaje rescata pues esa historia y por eso creo yo que desde esa profundidad de la experiencia vivida es donde se conectan todos los pueblos del mundo. Todos los pueblos que o se han dejado morir o que fueron muy prósperos y dejaron de serlo, ¿sí? Justamente porque no es desde, o sea, es de la profundidad de la experiencia humana desde la cual uno puede inmortalizar o hacer que se vea de otra manera la experiencia de estos pueblos. Y por supuesto, aquí tengo en un párrafo que tú describes, pues casi la historia, ¿no? De Jiménez dicen que la población se ha mantenido igual a pesar de que ahora tiene calles pavimentadas, página 218. Que los narcos se han apropiado de la zona, que Caro Quintero tiene su rancho a 15 kilómetros en Búfalo, que los nogaleros ya se fueron a vivir a Torreón, a Monterrey, a Texas, incluso a Ciudad de México, el éxodo del que tú hablas, ¿no? Bueno, en fin, ahí y termina con, ahí solo ha quedado polvo y silencio, el lento rodar de las camionetas. Y es esa impotencia del personaje de Julia, bueno, que vive su niñez y su adolescencia en Jiménez, en ese Jiménez en donde el vaso de leche evoca la vaca, la ubre, el becerro, las moscas, ¿no? La cebada sembrada para alimentarlas,
que también lo dices, me gustó muchísimo. Y bueno, ¿cómo vas bordando también en la ficción a partir de esa geografía? Y me parece muy interesante, te digo, yo no sé si nos va a alcanzar a hablar de todo. Por ejemplo, la historia de los Rusek, esa que también es un personaje ficticio, Ana Rusek, pero basado en documentos reales, ¿no? La manera en cómo logras tú ficcionalizar partes de la historia, de esta familia también, pues bien avenida en Jiménez, próspera, que tiene un almacén, la vencedora, que bueno, ya nadie recuerda. También el olvido juega una parte importante en la historia. Cuéntanos un poco de qué manera trabajas esta ficcionalización del dato, ¿no? Del archivo, porque aquí hay mucha investigación. Sí, Quiero decir. así es. Bueno, por un lado, ahorita que hablabas de la subjetividad, te agradezco mucho esa lectura, porque muchas veces se van y como que van tomando algunos hilos y quieren que sea una novela histórica o una novela de migrantes o una novela de narcos o una novela de mujeres. Sí, así es. No, Entonces, ves que la gente lo que busca es como poner etiquetas, ¿no? Y me dicen, es una novela de la literatura femenina, una novela, yo no, por favor, si pueden omitir las etiquetas. Y entonces, esto que dices tú, como esta subjetividad es el eje, la bisagra desde donde se van orientando, todo eso que sí está ahí, pero no es lo más importante, sino que está como alrededor de Julia y de Elena. Esta experiencia vivida que mencionaste, me encanta, que en realidad remite más a una condición humana que tiene que ver quizá con la soledad, con la culpa, o sea, con temas más universales. Y ahorita, ya se me fue la idea. Esta geografía recuperada desde la subjetividad, que es el eje, desde el cual se va orientando hacia las vidas de Julia y Elena, ¿no? Sí, pero lo último que me preguntaste, ya esto. ¿Cómo hiciste para recuperar el dato? O sea, ese La parte del archivo. Sí, ya. Sí, es que te quería decir eso. Es muy importante, más que tú eres profesora, sí. muy ilustre, de escritura creativa, porque, a ver, todos pensamos, y algo que quiero aquí recalcar, ¿no? No importa lo que cuentas, sino cómo lo cuentas. El tema no es lo importante es qué haces con eso, porque de nuevo tenemos a una ciudad, digamos, pues que tuvo su auge y que bueno, ya no, que es el destino de tantos pueblos, ¿no? En busca del progreso, ¿qué es ese progreso? Bueno, tienes esa historia, pero ¿qué haces con ella? A mí me pareció muy interesante tu trabajo también de investigación, de indagación, para poder hacer literatura. Sí, déjame ahora sí responder a esto que me dices. Bueno, Inés, yo soy una apasionada de la historia. Entonces, claro, invertí muchísimo tiempo en ver las diferentes versiones de cada hecho que está contado ahí. Y más que tratar de descubrir una verdad, que no existe una última verdad para cada uno de los hechos, lo que me interesa son estas variantes pequeñas que hay para remitir a algo, o sea, los cuentos que nos hemos contado y que nos hemos creído. Entonces, por ejemplo, originalmente esta novela por lo menos tenía 100 páginas más, porque así como la novela es una novela abierta, una novela como una mesa de trabajo en donde pongo la música y las fotos y tal, también estaban los fragmentos de archivos que me parecía súper divertido porque veías un fragmento de una entrevista de la viuda de Pancho Villa y entonces te pone un Pancho Villa panza abajo, en la cama, haciendo crucigramas, cantando, súper mandilón y tal. Y luego... Llorón. Sí, ¿No? sí. Que tú lo pones aquí también cuando llora, ¿no? Llorón. Sí, lloró con una pésima ortografía,
Bueno, y luego, o por ejemplo, todas las fechorías, estos asesinatos y todo. Entonces yo, por ejemplo, ponía un fragmento de Friedrich Katz, un fragmento de Paco Ignacio Taibo, un fragmento del blog de los ciudadanos que viven ahorita en Jiménez y van contando las anécdotas de sus abuelas, no sé qué, y eran como pequeños fragmentos, porque a mí me encanta trabajar con el archivo y me gustaba como mostrar eso, ¿no? Finalmente se fue porque como quiera Elena lo cuenta. Pero ahorita que hablabas de Ana Rusek, por ejemplo, pues investigué toda esta historia porque efectivamente la casa Rusek queda al lado de la manzana de donde vivían, o sea, vivían mis abuelitos, es la misma acera. Yo, así como el personaje, yo preguntaba, ¿y de quién es esa casa tan bonita? Y luego me puse a investigar y me fasciné con la historia de este inmigrante polaco que llegó y cruzó en la época de Porfirio y vendía telas de casa en casa, como se menciona por ahí. Y sí, fui armando ese árbol genealógico de esa familia e inventé a Ana, pero Ana pues podría su año, digamos que hay varios hermanos y yo puse a uno ahí y ella es la de ficción, pero toda la parte que se habla de ellos la investigué. Y así me fui con Adolfo de la Huerta y Victoriano Huerta y Porfirio Díaz y todo, ¿no? Entonces sí, ahora, tú sabes que ahora estoy trabajando con escribir una novela que tiene que ver con un personaje histórico. Y entonces, claro, me fascina la historia, pero siempre es ese estire y afloje. ¿Qué tanto vas a dejar que el archivo o que el discurso histórico se imponga sobre lo que tú quieres hacer como literatura? Y entonces, pues aquí el archivo, muchas veces el filtro es la voz de Elena, esta mujer senil que está contando esta historia de 4 generaciones desde la tita Inés, y ella es la que más va contando, en el caso de Destierros, los sucesos históricos, ¿no? Como una tía Sí, vieja. en lo personal, a mí la voz de Elena me pareció una voz tan seductora, me interesaba todo lo que contaba, todo, porque me daba, era la puerta hacia esta historia, hacia todas estas historias. Y bueno, también Julia tiene acceso a estas historias a través de Ana, Sí. que es un personaje ficticio, pero que nos lleva a la historia. Pero esa es la literatura. De nuevo, esa es la literatura, esa es la magia de la creación en donde tú tienes acceso a todo lo que quieras haces alquimia a la hora de escribir. Bueno, me gustó mucho y creo que, digo, para cerrar este tema y al menos hacerte una pregunta de lo otro, ¿verdad? Porque tengo mucho. Porque finalmente Jiménez, pues, y Macondo, me gusta mucho la manera en cómo haces un crisol, la misma escritura hace un crisol de todas esas historias. Es decir, esta historia evoca tantas otras historias de lo mismo, ¿sí? Como si justamente viviéramos en ese círculo, en el eterno retorno de lo mismo. Me parece muy interesante porque, bueno, a partir de este eterno retorno a lo mismo, creo que el fracaso es muy fuerte. Hablas de él, porque a fin de cuentas, y lo dice Elena, creo, todas las revoluciones mexicanas han fracasado, hija. Sí, es Elena. Han pasado más de 100 años, bueno, desde la de mi tita, las revoluciones se inflaman por las ideas y las palabras, son fantasías que nos llenan la cabeza de imágenes. Bueno, y luego nos damos cuenta de que vimos desterrados de estas historias. En fin, no quiero ya ahondar más. Hay mucho más que ahondar, pero solo dejar estos pequeños buscapiés para quienes nos están escuchando. Solo para decir que justamente la literatura es a lo que nos regresa, a esta riqueza que a mí me dio la oportunidad de recuperar una historia y de hacerme muchas preguntas sobre mi propia historia y sobre la historia de donde vengo yo, ¿sí? De mis abuelos o mi bisabuela o mi tatarabuela, que bueno, pues pueblos mineros, ¿qué ha sido de ellos? ¿No? Con tantas migraciones, con tantos destierros, justamente esta sucesión de destierros de la gente de este país, ¿no? Que ha sido siempre continua y precaria, en fin. Uy, hablas hablas mucho de Monterrey también. Algo que me llamó la atención, y solamente lo voy a mencionar porque no hay tiempo,
Vas a decir, pues es la mujer que tiene más prisa del planeta, pero sí porque quiero preguntarte otra cosa. Por ejemplo, me pareció muy interesante que mencionaras en los 80 una historia rápida, la estancia de Julia en una casa de asistencia, y mencionas de pasada la vida doble y oculta de Roberto, y de pasada mencionas el SIDA, ¿sí? ¿Qué fue el SIDA en los 80? Que era una condena de muerte. No es como hoy lo vemos, que puede ser un padecimiento crónico, sí, pero que donde las personas no están condenadas a muerte como lo fue en los 80, ¿no? En un entorno además muy conservador, que no podía admitir pues esas dobles vidas, ¿no? Por, bueno, esa sería la última pregunta que te haría de esta parte, pues más marco histórico, y ya nos vamos a Julia y Elena. Te quería, ¿cómo fue que tú pensaste en esto, le diste este giro, diste esta pequeña información que me abre a otro mundo? Sí, bueno, pues es algo que yo escuchaba en esa época, es algo que se vivió en Monterrey. Uno sabía de varias personas que tenían SIDA y que eran padres de familia. Y entonces me pareció como una alegoría muy clara de cómo Julia en su adolescencia, que es cuando se está formando como ser humano, eh, ahí queda como de manera muy evidente esta sociedad que va criticando la voz narrativa, o sea, digo, hay una especie como de denuncia de una sociedad de apariencias que está presente en los velorios, que está presente en esta ciudad que dice que está dividida, ¿no? Que tiene una marca y que una cosa se dice y otra cosa es lo que se piensa, pero que en el pueblo no era tan, era un pueblo en donde todos convivían, todo el mundo sabía todo, o sea, lo que saben los grandes lo saben los chicos, era como más difícil ocultar, pero llega a una ciudad en donde se cuida mucho el que dirán, y está este tema de las apariencias. Y pues sí era algo que, como dices, que sucedía aquí en Monterrey. Y bueno, además ese es otro juego, ¿no? O sea, cómo los niños saben cosas, los adolescentes saben cosas, y fuimos o son o cada, bueno, antes más, éramos obligados como a callar, ¿no? Como a fingir demencia, como que no sabemos o no podemos preguntar o es un secreto, ¿no? Todos estos secretos de familia. Pero yo creo que tiene que ver digo, lo que ahora se vuelve como una especie de denuncia de esta sociedad de apariencias que, que finalmente son como telarañas en donde Julia se va a ir atrapando y va a ir tomando esas decisiones por cumplir como todas esas expectativas de apariencias, ¿no? De estas sociedades. Que me gusta Pero, mucho porque pero exploras sin juzgar de ninguna manera la narradora o quien evoca juzga esto. Es decir, bueno, es así exacto. pasaba, ¿no? Y ese no saber, ese secreto que está guardado y cómo solo lo revela un poco el personaje y se cierra. Sigue, ¿no? Y sigue la vida y sigue el tiempo y pasa el tiempo y la vida sigue su curso. Bueno, quiero mostrarte una imagen y ya irme a hablar de los personajes, pero Y antes de eso quiero decirte que hay mucha gente que está aquí en el chat felicitándote, felicitándonos. Eh, pues voy a mencionar nada más los nombres. José M. Zambrano, Nanilú Martínez, pues Carmen Lucía Reynoso, Sonia Barajas, María de Alba, Gloria Ormeneta Domínguez, Isabela Zambrano, Gabriela González, Catalina Zambrano, Irma Luz Martínez, Georgina González Mendivil, Laura Elizondo, Mabel Villagrán, Sonia Barajas, bueno, en fin, la verdad, Patricia Reynoso, de nuevo, en fin, tienen todas, pues, y todos, gracias por estar aquí en esta conversación. Una pregunta, ¿dónde conseguir la novela? Porque pues hay algunas personas que no la tienen todavía. sí, bueno, estaba en todas las librerías, Gandhi, Gonville, Sanborns. Si no la encuentran, ahorita les recomiendo, digo, por tema de pandemia que hubo problemas con distribución y todo, pues les recomiendo que la pidan por Amazon, aunque debería estar en librerías, aquí en Publiarte también. Y últimamente, hace que 2 o 3 semanas salió la versión en Audible,
yo misma la estoy escuchando y es otra experiencia distinta, como que la recibes de otra manera. También está en Kindle para quienes les guste leer libros electrónicos, pero sí, en Amazon la tienen mañana en su casa. Sí. Muy bien. Bueno, ahora sí, vámonos a los personajes. A los personajes me interesa compartir esta imagen y que tú me la expliques. Sí. Bueno, que nos la expliques. Aquí está. Espero que la puedan ver bien, hombre. ¿La ves, Gaby? Sí, me fascina. De Remedios Varo. ¿Me la puedes describir y por qué la estoy, y contestarme a mí, por qué la estoy asociando yo con Elena y sobre todo con Julia? Sí, pues mira, a mí me hubiera encantado que esta pintura formara parte de la novela, así formaba parte, pero se quedó fuera como todos estos archivos que te comenté. Bueno, pues esta pintura aparece en la novela en un momento en que Julia es joven y tiene que tomar una decisión importante, tiene que ver si cambia radicalmente el rumbo de su vida y deja aquella carrera artística que es muy prometedora y se vuelve pues una buena esposa, una buena madre y de pronto en una de estas caminatas nocturnas por esta casona en el pueblo de Jiménez, va como un poco así entre la penumbra, en la intuición, y saca un libro de Remedios Varo que ella gustaba mucho de hojear cuando era niña, y de pronto lo ojea y se abre esta imagen. Ahora, déjame contarte extraliterariamente, a mí me fascina Remedios Varo y me encanta este mundo onírico. Y yo puse que el personaje buscara algo de Remedios Varo. Cuando yo entro a Google y busco las imágenes, me encuentro esta imagen y dije, pero ¿cómo? Pues ahí está Julia, ¿no? Y entonces, bueno, es ese asombro que, bueno, cuando estás escribiendo una novela se te cruzan un montón de cosas de la realidad y se entremezclan a la ficción. Tengo muchos ejemplos. Entonces, cuando encuentro esto, dije, no, bueno, pues esto es lo que tiene que encontrar Julia, porque el personaje Julia se parece a esta mujer con su cabello, con el piano. Pero lo que más le impresiona es que cuando tiene que tomar esa decisión, se da cuenta que ella siempre ha sido como el mono de circo de esa otra que está a la izquierda y que la conduce por un páramo grisáceo que no sabemos a dónde va. Y que entonces esa luz que ella ve y ese mundo artificial y esa música en realidad no es nada. O sea, en realidad es como un show, ¿no? Como algo que no se sostiene, bueno, como una ilusión, pero que la que en realidad lleva la rienda es la de la izquierda. Y como algunos de ustedes ya conocen el libro y saben que está esta Julia y esta Julia mala, que transita por la novela, pues de alguna manera siente que este ente de la izquierda, que aquí no se alcanza a ver muy bien, pero es como que no sabemos si es tiene una expresión muy extraña. No sabemos bien su edad, no sabemos bien su género, no sabemos bien qué es. Entonces de pronto le causa como este terror de descubrirse ahí, pero aún así no es capaz de virar y entonces se vuelve un poco como este sino que se tiene que cumplir Así es, así es. y que de alguna manera la va a llevar a su decisión. Así es un signo que tiene que cumplir, pero también hay toda una estructura invisible, una serie de cercos, por eso me gustó la imagen, porque en efecto puede ser el personaje de Julia tocando el piano, pero está encerrada. Está encerrada. Y alguien más la lleva a otro lado. Uh-huh. Sí, la Julia mala, pero también de alguna manera pareciera que es, por más que haya voluntad y deseo, hay toda una estructura que no permite esa libertad de agencia de Julia. Y me remito también a dos bueno, veo las mujeres, el destierro, ¿no? El destierro de dónde. Evidentemente geográfico está claro, todas las mudanzas de todos los personajes, ¿no? Y de sus ancestros, pero también el destierro de sí mismas. Y creo, por ejemplo, que lo dice el personaje,
mi vida ha sido un esfuerzo continuo por desterrarme de mí misma. ¿Sí? Y luego, en contraste de ese destierro o esa dificultad o por entenderse o bien por hacer lo que uno quiere, se ve esas historias de vidas masculinas. De nuevo, hay mucha interseccionalidad aquí porque vemos mujeres ricas, pobres, hay muchas historias aquí, muchas voces que al final confluyen en una pluralidad de voces que a fin de cuentas pues nos dicen que hay una voz, que son todas estas voces conjugadas. Pero bueno, en cambio, Julia habla de uno de los personajes, dice, él no renuncia a nada, su vida es una cadena ordenada y en el siguiente eslabón sigue casarse. Es decir, mientras tenemos esta novela de rompecabezas, que son todas estas vidas que se van armando y estas voces que se van tejiendo a lo largo de la novela, pareciera que las historias de las vidas de algunos personajes, y aquí viene mi perspectiva de género, ni modo, y no quiero decir, la novela es muy rica, la novela dice muchas cosas, no la quiero etiquetar, pero creo que sí problematiza esta cuestión, pues de una manera muy, muy humana de decir, bueno, hay vidas en las que pues la vida parece ser una cadena ordenada, ¿no? Imperturbable lo que puede seguir. Y hay otras en donde construir el siguiente eslabón es todo un trabajo. Y a veces el eslabón se quiebra, se pierde, hay que ir a buscarlo. Y esa imagen me pareció muy poderosa. Te regreso a ti la palabra. Sí, bueno, por un lado, cuando hablas de todas estas voces o de todo esto, pienso también que en la novela es muy importante la música, estas estructuras de acorde o de una polifonía coral. Y volviendo a tu pregunta de este personaje masculino, sí quería yo poner estos contrastes. Ese personaje en particular representa el orden, lo ortodoxo, el deber ser, y además es como un monumento su persona a la razón. Él siempre quiere resolver todo con la razón. Y la novela creo que plantea de alguna manera una denuncia a ese sistema. Por eso es que él manda hacer un examen de ADN y lo va a llevar a algo, pero el mejor examen de ADN es una canción de cuna que no está registrado en ningún lado, pero que Julia y Elena se va cantando y se va transmitiendo. Entonces tenemos este hombre también que dice, oye, no, bueno, y él tiene su razón, porque él representa la razón con R mayúscula, tú no puedes querer a esa persona que te cuidó porque en realidad te tuvo secuestrada en el desierto. Pero Julia siente en su intuición, pues algo sintió, algo quiere agradecer, algo no recuerda porque pues tuvo su cabeza golpeada, pero hay algo. Y entonces a veces estas rarámuris, a veces la música, a veces el arte, a veces la intuición, a veces todo esto que escapa a esta razón pura que representa este personaje, en donde su vida todo está como en un orden de la modernidad. Yes, así es. Pues es auténtico, pero también es igualmente auténtico todo el rompecabezas que lleva Julia y sus percepciones y sus iluminaciones o sus confusiones. Pero sí, de pronto ese personaje es el que más representa ese canon, esa razón. Y es así, y esas vidas, como dices tú, en donde todo está como puesto, o al menos eso parece. Por supuesto, eso parece porque no hay, la idea de orden también pues es una ficción. Exacto, sí. Pero bueno, ya creo que, bueno, bueno, hay más personas. Ramón González, María del Carmen Vega, te felicitan, nos felicitan. Gracias. Guadalupe Villarreal te felicita, Carmen Lucía Reynoso también. Bueno, pues muchas felicidades. Ay, muchas gracias a todos los Pero que bueno, regresemos a esta polifonía. Yo regresemos porque sí. no sé a qué horas tenemos que terminar, seguro que ya, porque son ya las 7:06, pero bueno, nada más esta polifonía coral, ¿no? Julia, Elena, Ana y otras tantas mujeres, las desaparecidas, todas las desaparecidas conjugadas en el personaje de Maripaz,
la hija de Elena, ¿no? Todas estas historias dolorosas de las muertas de Juárez y de muchas mujeres más desaparecidas en este país. También, ¿qué sucede con estas privilegiadas? Y lo digo así, como Julia, porque como vemos, son vidas muy frágiles también, con muchísima vulnerabilidad, ¿no? Las desheredadas, como es la tita Inés, las pioneras, como es la tita Inés también, en el magisterio, Sí. las madres de quienes desaparecen, ni siquiera tenemos un nombre para eso. Entonces, hay una polifonía coral, en efecto, que tú tratas de expresar a través de toda esta conjunción de voces. Entonces, la música la veo como en diferentes registros. Por un lado, pues sí, algunas que mencionan los personajes, que cantan, que escuchan, toda la tradición oral, estas nanas, estas canciones de cuna, también las rondas de los niños, las rondas infantiles, Señora Santana, bueno, en fin, hay muchas, y además las canciones, el soundtrack, que de hecho al final tú tienes ahí un código QR y podemos bajar la música. Es muy interesante porque nos remite a diferentes experiencias. La experiencia de lectura, la experiencia visual, además de todas las imágenes mentales que desata, y por supuesto la auditiva. ¿Sí? Esa rosa de la que hablaste, tú mencionaste, la rosa pura. ¿Nos podías contar un poco de esa rosa? Porque también creo que juega un papel en la novela. Sí. Eh, sí. Mira, tres cosas quiero decir. Una, cuando hablas de la música, en la música no puede haber música sin silencios. Entonces también creo que eso está muy reflejado en la novela, en toda esa silenciado que es preciso para estas voces, para esto que se cuenta. Por otro lado, ahorita que hablas de lo que se cuenta, la misma Elena dice, siente como cerca la muerte y dice, es que yo te tengo que contar esto, porque mientras lo cuento sé que existió, siento que yo vengo de algo, tengo una identidad, pero es una mujer senil en un asilo, o sea, está al margen del margen del margen, ¿verdad? De estrato bajo, es una mujer senil, o sea, nadie le va a poner atención y sin embargo, ella está contando una historia muy valiosa. Y ahorita que hablas de la rosa, bueno, tercer punto que no tiene que ver con esto, la rosa de la paz, a mí me llamaba mucho la atención, yo me imagino que en Torreón también habrá estas rosas, en el patio de la casona, que yo le llamo la casona, en la familia no le llamamos así, pero pues en estas casas grandes que tienen 200 o 300 años ahí en las pueblos norestenses, en los pueblos norteños, y son de adobe, así como se describen, ¿no? Con los techos altos, con su patio central, con su patio atrás. En esos patios centrales, como Jiménez es un pueblo desértico, las rosas se dan impresionantes y se dan muy grandes. Y la rosa de la paz, que así es como mi mamá le llamaba, no sé si así se llame, representa en la novela un momento cuando Julia está a punto de hacer quizás su segundo destierro. El primero pues es la muerte de su gemela y el segundo es la salida del pueblo. Pero cuando ella describe la flor, encuentra ahí el mundo de alguna manera como de lo estético, de lo bello, de lo sensual, de esa frescura, de esos labios que están ahí, porque es amarilla con sus labios fuchsia, son increíbles esas rosas, y de alguna manera le detona como el sí, o sea, me tengo que ir de este pueblo, tengo que irme a ver a la ciudad, o sea, esa flor es como el símbolo del arte, como la música, pues ella estaba llamada a la música, es lo bello, ¿no? Entonces, yo creo que esa flor representa lo bello, lo sensual, es eso que tiene vida, pero una vida contenida en sí misma, ¿no? Porque encierra todo eso. Y toda la fragilidad porque también se muere, ¿no? Ah, y luego tiene sus espinas. Barroco, no. Hay sus espinas que también describe. Eso ya es pero Espinas, que me gustó mucho. A ver, eh, por último, que no quiero que se acabe, pero bueno,
creo que me gusta percibir como lectora, a mí en lo personal me agrada, que como lectora eh, no me dejen con una visión reducida, pues, de algo en lo que me voy a embarcar, ¿no? Y yo percibo una gran riqueza en esta travesía, que es la novela de Gabriela. Una gran riqueza es rehuir de una sola historia, de una historia simple. Por eso no quiero llamarla, por favor, ni novela norestense, ni novela, es una novela, ¿sí? Esa es la novela. Eso es lo que caracteriza a la novela, esa riqueza, esa polifonía, esa búsqueda de entender quizá el alma humana, pero también la historia, lo concreto. Sí, el nombre de un concreto de una ciudad, pero que puede ser otra. Esa es la magia y la riqueza de la literatura. Yo te agradezco por este regalo que me diste al poder leerla. Y bueno, no quiero ahondar más porque te digo, o sea, nos podemos seguir. Bueno, una última así. Claro, claro. Como la última y nos vamos, ¿no? Y nos vamos. Bueno, nada más quiero decir que Ana Márquez, que me da mucho gusto ver el nombre de Ana Márquez aquí. Gran novela, se me metió en la piel. Un gran abrazo a Gaby e Inés. Mis felicitaciones reiteradas. Un saludo, Ana. Ay, muchas gracias, Ana. A ver, hay algo, porque hay algo también en estos silencios, en esto que no se dice, una gran culpa. Se permea a lo largo de la novela, ¿no? Una gran culpa. Y aparece, y me llama la atención porque es en dos momentos, son dos hermanos o dos hijos, ¿sí? Enfermos. O sea, la enfermedad ahí sutilmente anunciada, dicha, pues de pasada y no de pasada, ahí está, ¿no? ¿Qué hay ahí Bueno, la sí. culpa yo creo que sí es quizá como el hilo conductor de la novela, porque está esa culpa hay varias culpas primeras, ¿no? La de haber enunciado unas palabras que acertaron en un blanco y por el que muere su ser más querido y donde ella realmente tenía un universo completo. Y luego están las palabras del sueño, en donde la Julia Mala dice el bebé que tiene mi mamá en la panza está podrido o algo así, y se vuelve en realidad también, ¿no? Entonces, pues creo yo que es una novela en donde, como te menciono, está esa culpa, que después cada vez que ella tiene que tomar una decisión vuelve a emergir en la voz de esta Julia Mala, pero que sí además está muy vinculada a ese poder que tienen las palabras. Cuando no están, cuando están desterradas, pero también cuando están y nos usan, nos sirven para desarticularnos, para hacernos daño. ¿Qué hay de eso? Bueno, del tema, pues quienes me conocen saben que yo tengo a Francisco, un hermanito que nació con un problema y entonces Francisco, si yo me pongo a pensar, ahora que he revisado cosas que escribí, bueno, no ahora, cuando acabé la novela me puse a leer como cosas que había escrito a los 17, 18 años y en aquel libro que tú me presentaste de Tiempos de Arcilla, ahí también hay un texto en donde aparece un hermanito enfermo y luego tengo el cuento de mi hermano Paco. Tengo un poema que se llama Niño Hermano y aquí hay dos niños, es el hermanito, o sea, Elena tiene un hijo así y Julia tiene uno así. Entonces, bueno, pues eso es algo que no lo planeo, me va saliendo, pero también son los personajes desterrados. Y hace ratito que hablábamos de Santiago, que representa la razón, el único, fíjate qué bueno que lo dices, y creo que de esto se me olvida hablar. Yo no me había dado cuenta cuando María de Alba, que quizá por ahí nos esté escuchando todavía, leyó la novela y tallerió conmigo con sus comentarios, porque tenemos taller juntas, ella me dijo, es que el único que ve la vocación clara de Julia con la música es este hermanito, porque cada vez que ella se para del piano, el hermano la lleva. Y eso es autobiográfico, o sea, mi hermanito se sentaba a escucharme en el escalón de la sala
Y cuando entonces esa imagen la puse, ¿verdad? Yo estudiaba horas y horas en la Escuela Superior de Música y Danza que sale en la novela. Bueno, aclaro que no soy Julia, porque luego creen que a veces que es mi autobiografía, ¿verdad? Es una novela. Pero en eso sí, hay varias cosas que sí son muy cercanas a mí y que sí llevan mi ADN literario, emocional o como se llame. Pero sí, mi hermano, cuando yo me detenía, me llevaba de regreso. Y entonces dices otra vez esta crítica a la razón, o sea, Santiago, que tiene todo ese orden, o el mundo que nos rodea con esas expectativas de un deber ser, nos complicamos tanto para ver las cosas que son evidentes. Y un niño o una persona con estos problemas, pues es tan evidente, siempre la lleva de regreso al piano, ¿no? Y entonces, pues él, ese hermanito Eddie, lo ve así de claro, el arte, y realmente el arte es la salvación de Julia. Así es. El lunes en un live me decían, bueno, y a todo esto hay alguna salvación para los destierros, y les decía yo, pues el arte nos salva, Arte, pues ¿no? El significa Así es. la música. Bueno, te quiero decir que María de Alba aquí está. Dice, Ah, aquí estoy claro porque el niño está ahí siempre, claro, que es lo que tú contabas, ¿no? Y cómo el arte salva, justamente. no se diga Bueno, la pandemia. no, y lo vemos en la pandemia, por eso la importancia de leer, de escuchar, de ver, el arte nos salva y por eso recomiendo esta novela. Pero bueno, Guadalupe Villarreal también me saluda, muchos saludos Guadalupe, me da gusto que estés conectada. Quiero terminar con leyendo una parte, a ver, ¿cuál prefieres, Gaby? La de que me gustan mucho porque es esta polifonía de voces, ¿no? Pues obviamente de voces. Esta polifonía, ya sea la de los personajes femeninos o la de Jiménez y Macondo, porque me gustan mucho las dos. Y de alguna manera, pues habla de pues cómo está todo tan conectado, ¿no? Bueno, lo elijo yo si quieres. Sí, tú elige. Como yo me hablo y me respondo, pero bueno, está en la página 390. Soy Elena con H, Elena Acosta Rodríguez, hija de María Elena sin H. Soy María de la Luz Mendoza, la madre que jamás se perdonó haber dado la espalda a su hija. Soy Inés Luján Mendoza, viuda de Rodrigo Acosta Torres y de los ideales de la revolución. Soy la soldadera sin nombre, una madre prisionera que sostiene la mano del niño en el instante mismo en el que la bala transita por el aire antes de perforar su cráneo. Esa es una escena muy fuerte de Villa, ¿no? Soy la mujer caminante de las 7 faldas, la que lleva el mensaje. Soy una muerta no identificada de Juárez. Soy María de la Paz Hernández Acosta, alias Maripaz. Soy María Elena Sinache. Soy el anhelo de una niña por la madre que murió. Soy Julia Gutiérrez Urías, la mujer que visita a otra mujer que recuerda historias en una estancia para viejos. Soy la mujer inconsciente a la orilla de la carretera. Soy la mujer dormida junto al río Charles, estanque de arena y sombras. Soy la esperanza de un pueblo que se extingue, la mujer borrada de un retrato en el fondo de un armario, un habitante del exilio a donde todos vamos, aquella joven pianista que hizo la caravana en el escenario, esa joven que al mirarme me develó el secreto. Soy aquella idéntica a Maripaz. Bueno, qué bárbara, me dejas conmovida. Pues invito a todas las personas que nos están viendo realmente a que lean la novela. El arte salva, acuérdense, y en estos momentos de pandemia, pues es un asidero muy importante. No sé, te dejo la última palabra, Gaby. Pues nada más que agradecerte, Inés. Sigo feliz de escucharte, toda tu lectura, de estar aquí contigo.